Bienvenido al lugar donde los secretos dejan de estar enterrados. En el video de hoy, escucharás una historia que durante muchos años nadie en todo el mundo del espectáculo mexicano se atrevió a mencionar. A sus 55 años, Pedro Fernández, el hombre que conmovió los corazones de millones de espectadores, finalmente rompió el silencio. Revela la identidad del gran amor de su vida, una persona que mantuvo en secreto como un tesoro, lejos de la mirada del público. Esta historia no solo sorprenderá a los fanáticos, sino que también cambiará la forma en que vemos a la persona detrás del brillo y el glamour. No te apartes, porque cada segundo de este video es una pieza que no puedes perderte. Haz clic en seguir el canal, activa la campana de notificaciones y únete a nosotros para adentrarnos en emociones nunca antes contadas. En las calles soleadas y polvorientas de Guadalajara, en 1969, un niño pequeño dejó escapar un llanto de bienvenida al mundo, sin que nadie imaginara que más tarde su nombre resonaría en toda América Latina. José Martín Cuevas Cobos, o más tarde Pedro Fernández, nació en un hogar donde la música no era solo alegría, sino sangre y alma. Ya a los 6 años, el niño asombró al legendario Vicente Fernández con su voz innata. No fue solo una actuación, sino un momento decisivo, donde el sueño comenzó a tomar forma. Con ojos brillantes y una voz llena de emoción, José sembró en el corazón de los oyentes la semilla de una futura leyenda. Y desde ese momento nació un nuevo Pedro, uno que llevaba el espíritu de dos íconos de la música mexicana, Vicente Fernández y Pedro Infante. Un nombre, un destino. En el pequeño hogar, cada comida, cada sueño, cada risa se mezclaba con la música. El sonido de la guitarra de su padre, la voz de su madre y los discos de vinilo que reproducían la voz de Pedro Infante se convirtieron en la escuela de emociones temprana del pequeño José. Aunque nunca conoció a su ídolo de la infancia, a través de cada canción, Infante parecía susurrarle a ese corazón joven sobre la pasión, el amor y el arte. Fue precisamente por esa admiración que José eligió el nombre artístico de Pedro Fernández, como un silencioso tributo. Sin embargo, detrás de las luces del escenario y el brillo que comenzaba a surgir, había una historia mucho más secreta. Era la historia de un primer amor nunca contado, un secreto que guardó como un tesoro en su corazón durante muchos años. Y ese secreto será el centro que hará temblar a todo México cuando decida revelarlo. En la pantalla grande en 1979, un niño de apenas 10 años hizo historia en el cine mexicano, con un papel aparentemente simple pero que cambió por completo el rumbo de su vida. Pedro Fernández, bajo la dirección de Rubén Galindo, se transformó en Raúl en la película La niña de la mochila azul, e inmediatamente conquistó los corazones de los espectadores. Con su naturalidad, ojos claros y voz llena de emoción, el niño no solo interpretó el papel, sino que hizo que el personaje cobrara vida de una manera conmovedora. Los niños se veían a sí mismos en Raúl, mientras que los adultos quedaban fascinados por su talento natural sin pulir. La película fue un gran éxito, sentando las bases para una serie de trabajos posteriores que ayudaron a Pedro a convertirse en un fenómeno mediático. Antes de cumplir 12 años, ya era un rostro familiar en éxitos de taquilla como Coqueta o como México, No hay dos, una auténtica estrella infantil. Pero detrás de ese brillo, Pedro seguía siendo un niño con un corazón lleno de sueños. Aunque las luces del escenario siempre fueron deslumbrantes, Pedro nunca se perdió a sí mismo. Mientras su fama se extendía más allá de las fronteras de México, siguió viviendo entre los valores familiares que se cultivaron desde su infancia. Sus padres siempre estuvieron a su lado, protegiéndolo de las trampas de la fama que podrían haber arrastrado toda una infancia. A diferencia de muchos artistas infantiles que fácilmente sucumben al deslumbramiento, Pedro siguió estudiando seriamente, incluso llevando tutores en los largos viajes de filmación. Esa firmeza hizo que no solo creciera artísticamente, sino también en carácter. Y luego, a los 17 años, Pedro tomó una decisión audaz: dejar su natal Guadalajara para ir al corazón artístico del país, Ciudad de México. Este cambio no fue solo geográfico, sino una declaración de un nuevo capítulo, un capítulo de valentía e independencia. En la vibrante capital, Pedro ya no era el niño ingenuo de años anteriores. Su voz se había vuelto más profunda, llena de emoción y anhelo que nunca. Comenzó a componer contando su propia vida, las tristezas y las personas que habían pasado por su vida a través de cada letra. Pero Pedro no se detuvo ahí. A los 18 años, sorprendió a toda la industria del entretenimiento al decidir romper con la música tradicional y probar suerte con el pop moderno.
Fue una transformación audaz, de la imagen del cantante con sombrero ancho y botas a un artista joven, fresco y cercano a la nueva generación. En 1991, su papel en la telenovela Alcanzar una estrella segundo fue como un puente que acercó a Pedro al público joven, donde interpretó a un joven músico que perseguía sus sueños, un reflejo de su propio camino. Y a la luz de este nuevo éxito, también fue aquí donde el corazón de Pedro comenzó a latir a un ritmo completamente diferente. Durante el rodaje de la exitosa telenovela Alcanzar una estrella segundo, Pedro Fernández se embarcó en una aventura musical completamente nueva: unirse al grupo de pop Muñecos de Papel, formado por rostros brillantes como Ricky Martin, Sasha, Bibi Gaitán y Sokol. De ser un artista solista familiarizado con el género ranchero tradicional, Pedro ahora compartía el escenario con otros talentos jóvenes y radiantes. Juntos lanzaron su álbum debut, que rápidamente se colocó en los primeros lugares de las listas de éxitos en México. Una agenda apretada de conciertos, entrevistas y firmas de autógrafos convirtió al grupo en un fenómeno musical. Para Pedro, este era un mundo nuevo, bullicioso, juvenil, pero también lleno de desafíos. Sin embargo, no todos recibieron bien este cambio. Los fans leales comenzaron a dudar al verlo alejarse de su identidad anterior, mientras que los críticos no escatimaron en sus críticas. Su carrera en solitario comenzó a estancarse, como un precio a pagar por el juego llamado innovación. A mediados de los 90, Pedro enfrentó una de las crisis más graves de su carrera artística. Se encontró flotando entre dos mundos. Ya no era el niño ranchero de antes, pero tampoco se había integrado completamente en la ola del pop moderno. En medio de esa confusión mental, una conversación inesperada cambió todo, proveniente del mismísimo Vicente Fernández, quien había sido presentado por la prensa como un rival acérrimo de Pedro. Contrariamente a todos los rumores, Vicente no solo escuchó, sino que también aconsejó a Pedro que siguiera adelante con confianza, que experimentara con lo nuevo pero que no olvidara quién era. Sus palabras fueron como una llama que encendió el camino que se desvanecía en la mente de Pedro. A partir de ese encuentro, una nueva idea comenzó a tomar forma. ¿Sería posible combinar tradición y modernidad en una misma identidad? Y fue precisamente a partir de esa crisis que Pedro vio una salida, un nuevo capítulo esperando ser escrito. A principios de 1993, cuando su carrera parecía desvanecerse en la oscuridad, una llamada inesperada resonó como una campana de despertar. Al otro lado de la línea estaba Manuel Calderón, un productor musical que había tenido conflictos con Pedro en el pasado. Ahora, trabajando para la gran discográfica Polygram, Manuel hizo una propuesta difícil de rechazar: un álbum de regreso a la música ranchera, donde Pedro había brillado. La llamada no fue larga, pero fue suficiente para sembrar una semilla de esperanza en la mente de Pedro. Después de tantos desvíos y dudas, este era el momento perfecto para reiniciar. Pedro no respondió de inmediato, pero en su interior ya lo sabía. Necesitaba volver, no para repetir, sino para renacer. No era un paso atrás, sino un redescubrimiento de sí mismo. Un artista que había experimentado todas las gamas de emociones, ahora listo para llevarlo todo a su música. La decisión de firmar con Polygram abrió una nueva época dorada para Pedro Fernández. En el estudio de grabación trabajó arduamente, no solo para recrear música antigua, sino para contar su propia historia a través de una perspectiva madura. El álbum No hay mucho que te quiero, lanzado en 1994, fue como una declaración. Pedro había regresado. Ya no era el niño que cantaba baladas, sino un hombre lleno de valentía y pasión. El público lo recibió con entusiasmo. Las estaciones de radio no dejaban de transmitir sus canciones. Aquellos que alguna vez dudaron ahora tenían que admitir: Pedro no solo había conservado el corazón de sus antiguos fans, sino que también había conquistado a una nueva generación. Regresó a los grandes escenarios, con conciertos agotados, salas llenas que estallaban con el canto de miles de personas. No fue solo una remontada espectacular, fue una afirmación de que Pedro Fernández nunca se había perdido a sí mismo, sino que simplemente estaba reescribiendo su viaje con un corazón más grande y profundo. En 1996, Pedro Fernández hizo explotar la escena musical mexicana con el álbum Aventurero. No solo superó su éxito anterior, sino que este álbum se convirtió en un símbolo de la ranchera moderna. La canción principal se convirtió instantáneamente en un himno nacional,
cantado en bodas, plazas y festivales en todo el país. La carrera de Pedro alcanzó un nuevo pico, pero lo más importante es que encontró un equilibrio raro entre el brillo y su vida privada. Entre giras y luces de escenario, un gran amor entró silenciosamente en su vida, suave y profundo como las baladas que cantaba. No fue un romance pasajero, sino el comienzo de un secreto que guardó durante muchos años. Un rincón de su alma nunca antes revelado. Una mujer cuyo nombre todo México aún no conocía. A finales de los 90 y entrando en el nuevo milenio, Pedro ya no era el joven artista buscando su lugar. Era una leyenda viva. En 1999, Lo Más Romántico nació como un libro de poemas de amor escrito con música, tocando directamente el corazón de los oyentes. Las baladas del álbum se convirtieron en declaraciones de amor, despedidas e incluso la banda sonora de momentos inolvidables en la vida de millones de personas. En el año 2000, continuó causando sensación con Yo no fui, una mezcla sutil de tradición y modernidad. La canción principal, divertida y pegadiza, fue transmitida sin cesar por las estaciones de radio día y noche. Pedro se ganó oficialmente el cariño de toda una nueva generación. No solo mantuvo a sus antiguos fans, sino que también abrió las puertas a los corazones de los jóvenes con su humor y sensibilidad. En 2002, se lanzó De Corazón, una obra personal y profunda como su propio nombre indica. Cada letra era una faceta de su alma, la cristalización de las experiencias, los tropiezos y el crecimiento que Pedro había vivido. Los críticos no escatimaron elogios por la profundidad artística y la versátil voz que demostró en este álbum, pero lo más sorprendente fue su colaboración con David Bisbal en el dueto Sana mi herida. La fusión de dos estilos musicales aparentemente opuestos creó un éxito innovador y emotivo. Pedro demostró que no solo vivía de la nostalgia, sino que siempre estaba dispuesto a innovar sin perder su identidad. En medio de las olas de tendencias, seguía siendo Pedro, lleno de pasión, en constante transformación. Al mismo tiempo, Pedro regresó a la televisión como protagonista de Hasta que el dinero nos separe, conquistando al público con su emotiva actuación. Ya no era la estrella infantil de antes, ahora era un actor experimentado, con profundidad y un atractivo poderoso. Luego, se convirtió en entrenador del programa La Voz Kids, donde Pedro transmitió su experiencia e inspiración a los niños que perseguían sus sueños, como él lo hizo alguna vez. Su dulzura y sinceridad en la televisión conmovieron a todo el país. El punto culminante de sus 40 años de carrera artística se marcó en 2018, con un programa en memoria de José Alfredo Jiménez. Pero después de todo, había algo que Pedro seguía guardando en secreto: la identidad de la mujer que se había robado su corazón. Un dulce secreto. Solo él sabía cuándo sería el momento adecuado para contarlo. Entre las brillantes luces del escenario y los aplausos incesantes, Pedro Fernández escribió silenciosamente una historia de amor real que duró más de 3 décadas. A los 17 años, en Reynosa, mientras actuaba en el escenario, sus ojos se encontraron con Rebeca Garza, la primera chica que lo dejó sin palabras no por su canto, sino por una sonrisa. A diferencia de las fans que había conocido, Rebeca no admiraba a Pedro, el artista, sino que veía a José Martín, el hombre real detrás de la fachada brillante. Su amor floreció en citas cortas, mensajes apresurados entre giras. Rebeca entendió: amar a un artista es amar también la distancia y el sacrificio. Pero en lugar de quejarse, eligió acompañarlo, y así ambos cultivaron una relación silenciosa pero sólida. Un amor sin ostentación, solo con comprensión y sinceridad como raíces. En 1999, después de muchos años de amor a distancia, Pedro y Rebeca se casaron oficialmente en una ceremonia discreta, sin flashes ni persecución mediática. Fue un momento solo para ellos, con su familia y seres queridos. Eligieron mantener en secreto su vida privada, no por temor, sino porque consideraban la privacidad como lo más sagrado. Más tarde, el hogar se llenó gradualmente de risas con sus 3 hijas, Gema, Karina y Osmara, las piezas perfectas para su pequeña familia. A pesar de estar ocupado, Pedro siempre dedicaba tiempo a sus hijas, desde ayudarlas con sus tareas hasta contarles historias todas las noches. Para el público era una estrella. Para sus hijas, solo era el padre que cantaba y sabía escuchar. Esos momentos eran el verdadero escenario de felicidad en la vida de Pedro. Después de más de 2 décadas juntos, en 2010, Pedro y Rebeca celebraron su aniversario de amor con una emotiva ceremonia religiosa.
A diferencia de su boda años atrás, esta vez fue una afirmación pública. Su amor seguía intacto después de tantas pruebas. Familiares, amigos y colegas presenciaron el momento en que renovaron sus votos ante el altar, entre aplausos y lágrimas de emoción. Cuando se le preguntó el secreto para mantener una relación duradera en el turbulento mundo del espectáculo, Pedro simplemente respondió: respeto. No solo se amaban, sino que también aprendieron a escucharse, a aceptar sus diferencias y a darse espacio. Cada contratiempo, cada pérdida, cada alegría se compartía, haciendo que ese vínculo fuera cada vez más profundo. Para Pedro, Rebeca no era solo su esposa, sino el lugar donde se anclaba en medio de la tormenta de la fama. Pero las luces del escenario siempre traen su propio precio. En 2014, Pedro sorprendió a todo México al anunciar su retiro de la telenovela Hasta el fin del mundo en pleno rodaje. La noticia desató una serie de especulaciones sobre una grave enfermedad, lo que preocupó a sus fans. Los medios se agitaron. Algunos periódicos incluso publicaron titulares dramáticos. Ante la tormenta mediática, Pedro se vio obligado a hablar. En una entrevista exclusiva, negó todos los rumores y compartió la verdadera razón: agotamiento después de años de trabajo sin descanso. Su cuerpo le dio una señal de advertencia, obligándolo a bajar el ritmo. A partir de entonces, cambió su estilo de vida, hizo ejercicio regularmente, comió saludablemente y, lo más importante, se dedicó tiempo a sí mismo. No para retirarse, sino para regresar, más fuerte y resistente que nunca. Muchos años después de recuperar su salud, Pedro Fernández volvió a ser el centro de atención. Pero esta vez no por su música, sino por su apariencia. Sus últimas imágenes hicieron que los internautas discutieran acaloradamente, ya que su rostro parecía notablemente diferente al anterior. Las especulaciones sobre Botox y procedimientos cosméticos se propagaron rápidamente, especialmente a través de las redes sociales. Algunos admiraban su apariencia juvenil a pesar del tiempo, mientras que otros opinaban que había abusado de la tecnología. Ante la presión pública, Pedro eligió responder con calma. No confirmó ni negó nada. En cambio, compartió que su apariencia fresca provenía de su fuerza interior, del amor familiar, la estabilidad mental y un alma tranquila. Para él, una sonrisa y la gratitud diaria eran el secreto para desafiar el tiempo. La filosofía de vida de Pedro no es solo una respuesta inteligente a los rumores, sino el resultado de la madurez después de décadas viviendo bajo la luz pública. Entiende que la verdadera belleza no reside en la piel o los rasgos faciales, sino en la armonía entre el cuerpo y la mente. Cada día elige vivir con gratitud, cuidando su salud física y mental. Ejercicios suaves, una dieta saludable, tiempo con su esposa e hijas. Esa es la terapia de rejuvenecimiento en la que cree. Y aunque su rostro haya cambiado, Pedro mantiene intacto lo más importante: su voz llena de emoción y su capacidad para tocar el corazón de su público. Por lo tanto, digan lo que digan las redes sociales, él sigue subiendo al escenario, confiado e intacto en el corazón de sus fans. En su año número 50 de carrera, Pedro Fernández lanzó su álbum número 40. Te doy la vida como una declaración. La música es un torrente de vida que nunca se agota. Este no es solo un álbum más, sino una prueba de la fuerza vital de un artista que ha trascendido generaciones. Las canciones del álbum unen la tradición mariachi con sonidos modernos, manteniendo a Pedro entre el pasado y el presente de una manera natural. Él no teme experimentar, no teme innovar, pero siempre respeta sus raíces musicales. Esta flexibilidad es lo que mantiene su música fresca sin importar la generación de la audiencia. Te doy la vida no solo ofrece música a los oyentes, sino que también es una emotiva carta de agradecimiento por un largo viaje de 5 décadas de amar y ser amado. Pedro Fernández no es simplemente un cantante, es un embajador cultural. En sus giras internacionales no solo lleva sus canciones, sino también el alma de México al mundo. Sus baladas emotivas y sus alegres melodías mariachi se convierten en puentes entre culturas. Su casa está llena de discos de oro y platino, pero para Pedro la recompensa más valiosa son las cartas de agradecimiento, las lágrimas de emoción, las historias que sus fans comparten cuando su música se convierte en compañera. Su música no solo resuena en los escenarios, resuena en la memoria, en el amor, incluso en los momentos más difíciles de sus oyentes. Y es por eso que Pedro no solo perdura, se convierte en una parte indispensable del corazón de toda una tradición musical.
En la industria musical mexicana, el nombre de Pedro Fernández no solo está ligado a éxitos imborrables, sino que también representa un estándar de ética profesional y dedicación. Desde productores hasta técnicos, cualquiera que haya colaborado con él afirma: Pedro es perfeccionista, siempre dedicando meticulosidad a cada nota, a cada arreglo. Nunca trabaja a medias tintas, y esa dedicación es lo que ha creado productos artísticos de calidad atemporal. Generaciones de jóvenes artistas crecieron con sus películas y canciones, considerando a Pedro no solo un ídolo, sino un faro que ilumina un camino artístico largo y recto. Un ícono que no retrocede, un maestro de la música sin manual de instrucciones. En la era digital, Pedro Fernández mantiene un fuerte atractivo al conquistar las redes sociales sin perder su autenticidad inherente. Plataformas como Facebook, Instagram o TikTok se convierten en puentes entre él y la generación de fans más jóvenes, mientras que los seguidores tradicionales permanecen por su voz insustituible. Publicaciones sencillas, imágenes de la vida cotidiana o momentos cálidos con su familia transmiten una sensación de cercanía. Pedro no necesita escándalos para llamar la atención, solo necesita ser él mismo. Y eso, en un mundo del entretenimiento cada vez más ruidoso, es aún más valioso. A sus 55 años, Pedro Fernández no ha disminuido el ritmo, al contrario, parece estar entrando en un nuevo capítulo lleno de inspiración. Los proyectos musicales siguen en gestación. Las invitaciones para regresar a la televisión esperan su visto bueno. Y sus conciertos en vivo siempre agotan las entradas. La pasión de su juventud sigue fluyendo persistentemente en sus venas. Una llama alimentada por el amor de su público y el apoyo incondicional de su familia. Pedro no solo vive de un pasado brillante, sino que sigue escribiendo su futuro con cada canción, con cada paso lleno de dedicación. Este es el extraordinario viaje de Pedro Fernández. Un artista que avanza sin cesar, que inspira sin cesar. Un hombre que mantiene las raíces mexicanas en su corazón, pero que también sabe cómo caminar con los tiempos. ¿Y tú? ¿Qué piensas de esta sorprendente historia? Deja tus comentarios abajo y comparte tus emociones con nosotros. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte el próximo contenido. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en las próximas historias, donde seguiremos descubriendo los secretos detrás de las luces del escenario.